Sí, se grabó todo Sí. en el canal de YouTube. Bueno, todos pueden acceder bien a la clase. Sí, por lo menos yo sin problema siempre. Bueno, vamos entonces con teoría moderna del filtro. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, ¿en qué consiste el tema de aproximar o la teoría moderna de filtro? Es aproximar, ¿no? Utilizar una función de transferencia con un grado de aproximación a la gráfica característica de un filtro ideal. Eso básicamente contempla la teoría moderna de filtro. ¿Cuál es la gráfica de un filtro ideal? Fíjense, es esta, ¿no? Donde tenemos en ordenada la función de transferencia, el módulo de la función de transferencia, y esto es que representa acá la ganancia, ¿no? Y esto es ideal. Saben que esto no existe en electrónica, ¿no? Esto es la función filtro ideal, con una frecuencia de corte igual a 1, porque está normalizado, por eso en este valor de frecuencia de corte se produce el paso de todas las frecuencias que están entre 0 y esta frecuencia de corte. Hablamos de frecuencia que es proporcional a pulsación, ¿no? Así que ya a esta altura sabemos que son proporcionales, ¿no? Entonces esta es la banda pasante de la señal y esta es la banda eliminada, ¿sí? Teniendo en abscisa, obviamente, como variable la frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la función? La función es una función de transferencia, una GDS, ¿sí? Y una función polinómica. ¿Sí? Es una función numerador sobre una función denominador, donde nos hemos cansado de trabajar con función de transferencia. Donde particularmente la función numerador, fíjese que es una A sub 0, o sea, una constante. N es el grado del polinomio, del denominador, que es donde están los polos, porque las raíces del denominador son los polos. Y A sub I son los coeficientes, ¿no? Asociados a ese polinomio. ¿Queda claro? Es decir, matemáticamente vamos a aproximar esta gráfica ideal del filtro, de la ganancia de un filtro, matemáticamente a través de esta función de transferencia. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. No, hasta ahora no, profe. Muy bien. Apareció Micaela, ¿cómo le va? ¿Cómo en tanto tiempo? ¿Todo bien, profe, usted? Muy bien, muy Está bien. bueno. Bueno, ¿cómo hacemos? Es decir, para trabajarlo matemáticamente, para ver cómo aproximamos. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que vamos a hacer la aproximación. S es la variable compleja de Laplace, es la frecuencia compleja. Es una parte real más una parte imaginaria de la frecuencia, sigma más j omega. Nosotros vimos un modelo, cuando vimos análisis en frecuencia, respuesta en frecuencia de los gráficos de Bode, de todo, y todo lo hemos sintetizado, la frecuencia compleja como la frecuencia imaginaria, el famoso j omega. ¿Sí? Hacemos tender a eso. Entonces, por eso, es una buena aproximación reemplazar S por j omega. Tenemos en cuenta solamente la frecuencia imaginaria. Si nosotros hacemos este artilugio, que es multiplicar la función de transferencia de la frecuencia imaginaria por su conjugado, ¿sí? Nos queda esta expresión, ¿no? El cuadrado de las dos, el módulo. ¿Sí? Con lo cual, esto nos resultan equivalentes, estas expresiones. Porque con el solo hecho de sacar raíz cuadrada, simplemente ya tenemos la misma función. Esa función de transferencia, entonces, que buscamos, tiene esta forma, donde en el denominador tenemos los polos
Fíjense que acá el A sub 0 lo normalizamos, es decir, ponemos igual a 1. ¿Sí? El A sub 0 que habíamos planteado acá. Y lo que es los polos en el conjugado serían los polos con diferente signo, es decir, en el hemiplano derecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo llegaríamos a construir esa función de transferencia? Y veamos, para redes en escalera, por ejemplo, de un elemento reactivo, como es una inductancia, y esta es la resistencia de carga. La resistencia de carga le ponemos un ohm a propósito. ¿Por qué? Porque ya vimos en las clases anteriores la teoría de la normalización, y sabemos que la normalización, normalizamos con respecto a la resistencia de carga, y normalizamos con respecto a la frecuencia en filtro. Entonces le ponemos a propósito el valor de un ohm, ¿sí? O que esa va a ser la frecuencia, la resistencia normalizada. Entonces, ¿cómo determinamos la función de transferencia? Como la relación entre la tensión de salida, que es la tensión a los bornes de la resistencia, sobre la tensión de entrada, B sub 2 sobre B sub 1. ¿Está claro? ¿Mm? Y siendo, siendo así, fíjense que B sub 2 es la corriente que circula, es la respuesta que se instala como corriente, multiplicada por la resistencia. Entonces, bueno, ya todo planteado en el dominio S de Laplace es SL3, ¿sí? Más 1 es la impedancia equivalente. Entonces, la tensión acá, ¿sí? Nosotros podemos decir que se simplifica después, B sub 1, y queda que la función de transferencia es 1 sobre SL3 más 1. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué llegamos a esta expresión? Es decir, para un elemento en red en escalera, un elemento inductivo, la función de transferencia, como relación entre tensión de salida y tensión de entrada, que da la atenuación, ¿no? O la ganancia, tiene esta expresión. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. Veamos para dos elementos. ¿Por qué? Porque vamos a ir construyendo, vamos a ir incrementando en esa red de escalera la cantidad de elementos. Y vamos a ir viendo cómo va variando el valor de la función de transferencia. Y finalmente vamos a llegar a una tabla que vamos a tener la expresión general de acuerdo a la cantidad de elementos que queramos colocar en el filtro. En el filtro por aproximación en teoría moderna de filtros. ¿Por qué tenemos dos elementos? Bueno, porque a la L3 le sumamos un capacitor acá, C2, y este circuito va conectado a la carga, que sigue siendo un ohm. Si hacemos lo mismo, buscar el valor de la ganancia, B sub 2 sobre B1, bueno, B sub 2 aquí es igual, es a la corriente I sub C. Acá tenemos un nudo, fíjense, donde tenemos una corriente I sub A, una corriente I sub B y una corriente I sub C. La corriente entrante es igual a la sumatoria de la corriente saliente. Ahí está, Kirchhoff, ¿no? Primera ley de Kirchhoff, de las corrientes en los nudos. Entonces, bueno, la tensión acá es esa corriente I sub C por 1, que es la resistencia de carga normalizada. Y la corriente I sub B es una tensión B sub 2, ¿sí? Que es la misma tensión que tenemos acá en los bornes, dividido en la impedancia. Esta es una impedancia reactiva capacitiva, ¿no? Por eso es 1 sobre SC2. Ahí tenemos esta expresión. Bueno, reemplazando para lograr conocer acá la corriente I sub A, tenemos esta expresión I sub B más I sub C. ¿Sí? Reemplazamos esta expresión y acá nos queda I sub C. Sacamos factor I sub C y nos queda SC2 más 1. Acá vemos en B1, ¿sí? Vamos viendo
cómo es la suma de las... acá vamos a tener que B1 va a ser igual a la caída acá más la tensión B2. ¿Sí? Y la caída acá en L3 es la corriente I sub A por esa impedancia, que es una reactancia inductiva, por eso es SL3. ¿Sí? Y bueno, lo desarrollamos. Fíjense cómo vamos desarrollando. Vamos poniendo todo en función de I sub C, hasta que finalmente sacamos factor común I sub C, y nos permite hacer la relación B sub 2 sobre B sub 1, que es la función de transferencia. La tensión de salida sobre la tensión de entrada es la función de transferencia que buscamos, que es la que nos da la ganancia o la atenuación. Y nos queda este polinomio, que es un polinomio de grado 2, fíjense, y que tienen como coeficiente, ahí está el grado depende de la cantidad de componentes que tienen, de elementos que tiene el circuito. En el anterior era de grado 1, acá es de grado 2, y los coeficientes están constituidos por los componentes, ¿no? Por los valores de los componentes. Acá L3C2, acá L3. ¿Se entiende? Hemos armado una función de transferencia para ese circuito de escalera de dos elementos. Se va, lo único que ¿Profe? cambiaría es que vamos... Sí. No se llegaba a ver el denominador en la diapositiva anterior. ¿Se ve ahí? Es S cuadrado L3 por C2 más S L3 más 1. Sí pasa que no entra en la, cuando comparte pantalla, Sí, no entra en el... A en ver el cómo... cuadro, digamos. No entra en el cuadro, a ver cómo... Sí, creo que sí. Si saca la pantalla completa, ahí se va a ver, ahí se ve bien. Ahí lo ven, ¿no? ¿Lo ven mejor así? ¿Sí? Sí, ahí se ve todo. Sí, ese es Bueno, completo. bueno, perfecto. Entonces queda un polinomio de grado 2. Lo importante, tenemos dos elementos, polinomio grado 2, y los coeficientes, que son las incógnitas de esta, estamos buscando la aproximación al filtro ideal, está dado por los componentes que incluimos en el circuito. Y acá aparece un 1 en término independiente porque, bueno, sabemos que tenemos una resistencia de carga normalizada. Ese es el artilugio que utilizamos, que se utiliza en la teoría. Con tres elementos hacemos lo mismo. Fíjense que aumentamos. Otra inductancia. Tenemos un circuito T. ¿Qué sería esto? ¿Un pasa alto, un pasa banda, un elimina banda, un pasa bajo? Pregunta de examen. Pasa abajo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Fabio, ahí está. ¿Quién es el que lleva la mayor cantidad de puntos para el examen final? Rejal. Castaño. Seguro que Rejal. Qué pregunta, profe. Claro, ustedes se aprovechan que yo no me acuerdo, ya voy perdiendo la memoria. Bueno, entonces es un pasabajo. Fíjense que tienen dos inductancias, dos bobinas en la rama superior, y bueno, la impedancia es omega L. ¿Sí? Si a medida que aumenta la frecuencia, aumenta la impedancia. Va a llegar un momento que la frecuencia va a ser elevada, que le va a oponer mucha resistencia a la señal y no va a poder pasar, ¿no? Muy bien. Pero acá no vamos por ese lado, sino que vemos que incluimos este elemento, un tercer elemento, y hacemos el mismo desarrollo. ¿Sí? Hacemos el mismo planteo, aplicando las leyes circuitales, leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Vamos trabajando hasta que encontramos acá la relación entre tensión de salida B sub 2, fíjese que acá aparece una B sub 3, ¿no? Esa es la diferencia, que la B sub 3 es igual a una corriente, ¿sí? I sub C, que le llamamos acá por el capacitor, por una impedancia
¿A dónde estamos? A ver, B sub 3. B sub 3 es I sub C, o sea, la corriente por esta impedancia más, por esta impedancia equivalente, que es el serie entre un resistor y un inductor. Ahí está. ¿Sí? Bueno, y lo seguimos trabajando hasta que hacemos la relación B sub 2 sobre B sub 1, que es la función de transferencia. ¿Qué novedad tenemos? Con 3 elementos, el grado es 3, los coeficientes están en función de los elementos incluidos en el circuito, como debiera ser, ¿sí? Y podemos conocer todos los coeficientes. Y así seguimos. 4 elementos, lo mismo, le agregamos otro capacitor acá, polinomio grado 4, se incrementa la cantidad de coeficientes, entonces son 4 coeficientes, todos incluyen los componentes que hemos aumentado en el filtro, y así tenemos la función de transferencia. 5 elementos, disculpen, voy a contestar una. Disculpen un minutito. Sí, Bien, entonces fíjense, con 5 elementos, el grado del polinomio es grado 5, y fíjense que todos los coeficientes están constituidos por los elementos que hemos insertado en el filtro. En definitiva, podemos obtener una tabla de esa función de transferencia de aproximación de grado 1, grado 2 y grado 5, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, lo que hicimos en la teoría moderna de filtros es diseñar un filtro que aproxime lo más que se pueda al gráfico ideal del filtro, como vimos al principio, que es el cuadrado, ¿no? El gráfico de ganancia ideal. Y la variable para ajustar es el grado de la función del polinomio denominador de la función de transferencia. Cuanto mayor es el grado, mayores son los componentes en ese circuito de escalera. ¿De acuerdo? Y por ende, los polos. O sea, si tiene grado 4, por ejemplo, va a tener 4 polos, que pueden ser reales y distintos, reales e iguales, complejos conjugados, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta ahí? Estamos haciendo una construcción matemática, de acuerdo al modelo, de cómo aproximaríamos a una función ideal del filtro. De allí se desprenden 2 aproximaciones que son las más conocidas, que son Butterworth y Chebyshev. Hoy, en la clase de hoy, vamos a ver Butterworth. ¿De acuerdo? La aproximación de Butterworth lo que trata de lograr una máxima planicidad en la banda pasante y una aproximación máxima en el origen. ¿De acuerdo? Entonces, la aproximación es de este tipo. Fíjense acá en el gráfico. ¿Todos ven el gráfico? El rectángulo, o el cuadrado, mejor dicho, Sí. es el gráfico ideal del filtro. Esta es la banda pasante. Y todo esto es la banda eliminada. Esta es la banda pasante. A esto tenemos que aproximar. Y la aproximación, la variable de aproximación va a ser n. Es decir, cuanto mayor sea n, fíjense que esta curva va a tender a aproximarlo mejor al cuadrado, a hacerla más aguda acá, y acá aplanarla, con lo cual se va aproximando a 0 acá en la banda eliminada. Quiere decir que cuanto mayor sea el grado del polinomio denominador, cuanto mayor sea n, mejor va a ser la aproximación. ¿Me siguen?
Entonces Don Butterworth lo que generó es esta función, 1 sobre 1 más omega a la 2n. ¿Sí? Esta es la función de aproximación de Butterworth. Donde le llamó G sub n ganancia referida a valores normalizados. ¿Sí? Fíjense que hay 1 porque está normalizado el coeficiente acá, y son valores normalizados porque considera una resistencia de carga igual a 1. ¿Está claro? Entonces vamos a normalizar, están normalizados con respecto a la pulsación o a la frecuencia y a la resistencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo bien. Vamos bien. Bueno. Al analizar esta función, tenemos que analizar, por ejemplo, en la frecuencia para omega igual a 1, que es la frecuencia de corte. ¿Cómo la analizamos con Bode? Siempre como ya sabemos. Ver la respuesta en frecuencia. Para omega igual a 1, reemplazamos en la función de Butterworth, ¿sí? Omega igual a 1, nos queda un medio acá. ¿Sí? Como es al cuadrado, es 1 sobre raíz de 2, que es 0,707. Si aplicamos logaritmo, 20 logaritmos, ¿no?, del numerador menos 20 logaritmos del denominador, nos da que en ese punto, en la frecuencia de corte, tal como lo habíamos visto en Bode, hay una diferencia de menos 3 decibeles en la aproximación. ¿Está claro? Lo cual es bueno, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Pero Sí. con n igual a 1, ¿no? De todas maneras, acá para omega igual a 1 va a ser independiente de n, porque si yo tengo acá la base que es 1, no me va a importar si tengo 2, 4, 8 como exponente, siempre voy a tener 1, siempre voy a tener un medio. Es para la frecuencia de corte. Para frecuencias menores a la de corte, o sea, para valores muchos menores a 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Al estar en el denominador, ¿sí?, esto va a tender, ¿no?, esto va a ser un valor muy chico, va a tender a 1, entonces 1 sobre 1. Si le aplicamos logaritmo, como hacemos con el módulo, la función de módulo en Bode, va a ser 0 dB. O sea que no tenemos ganancia ni atenuación, lo cual es bueno. O sea, no tenemos atenuación, 0 dentro de la banda. ¿Sí? Entonces ya hemos conseguido aplanarla acá adentro con esta función de Butterworth, ¿sí?, con atenuación igual a 0, no la atenúo, y falta ver qué pasa después de la frecuencia de corte igual a 1, o sea, para valores mayores a 1, ¿no? Que de acuerdo a lo que vieron en Bode, lo que debería venir es un corte, acá, con pendiente negativa, ¿no?, para que podamos tener la máxima, la mínima atenuación en 0 dB. ¿No? Efectivamente, para omega mucho mayor que 1, ¿sí?, si esto es mucho mayor que 1, ya el 1 pasa a ser insignificante acá en el denominador, y esto tiende a 1 sobre omega a la 2n, ¿sí? Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de esto, o sea, queda 1 sobre omega a la n. Y aplicando Bode, vamos a tener 20 logaritmos del numerador menos 20n logaritmo de omega. Es decir, que ya va a depender acá va a depender de n. Y n, si n es igual a 1, la pendiente es menos 20 decibeles por década. Si n igual a 2 es menos 40. Si n igual a 3 es menos 60. Entonces se va empinando esto. Y vamos aproximando a medida que n aumenta al rectángulo. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, profe. Sí, se entiende. Hoy estamos con la voz a la miseria. Parece que hemos andado serenateando mucho. Sí, más o menos. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Acá se ven los resultados, y esa sería la aproximación.
Es decir, cómo a través de Bode nosotros logramos la planitud, la máxima planitud en la banda pasante, y a medida que aumenta n, la pendiente máxima negativa, ¿no? Para asimilarlo al cuadrado este que estamos buscando. Cuando las curvas reales sabemos que no son gráficos asintóticos, sino que son de esta manera. Está claro, ¿no? Esto sería graficando ya no con respecto a J omega, sino con respecto a S, ¿no? La curva real. ¿Les queda claro? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver cómo calculamos, de acuerdo a n, al valor de n, cómo calculamos los polos. O sea, cómo se calculan los polos de este polinomio de Vatel, de esta función de aproximación. Entonces, si está elevado a la 2n, ¿sí? Reemplazamos, ¿no? S sobre J a las 2n, que es menos 1, ¿sí? Y en rigor de verdad, lo que queríamos saber es a qué es igual S, para ver las raíces. Y S es igual a J a la menos 1 elevado a la 1 sobre 2n. Tenemos esta expresión que nos va a dar para el cálculo de las raíces, ¿sí? De esta función. Y ahí vamos a calcular para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3 y para n igual a 4. ¿Por qué para n igual a 1 hay dos polos? Si ustedes ven acá tenemos una raíz cuadrada, ¿no? Y la raíz cuadrada es más menos, no es la raíz cuadrada aritmética, sino la raíz cuadrada. Entonces por eso tenemos para n igual a 1 dos polos, para n igual a 2 4 polos y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? Sí. Y vamos calculando. Para n igual a 1, reemplazamos y nos queda una raíz cuadrada, ¿sí? Acá menos j, y fíjense que vamos a tener los polos van a ser 1, menos 1 y 1, ¿sí? Y la fase es 0 grados y 180 grados. O sea que acá los dibujamos, los polos. Hacemos los propios con n igual a 2, lo mismo. También nos queda raíz a la cuarta, ¿sí? Y el cálculo lo hacemos de igual manera. Y vamos a ver que nos quedan los polos S1, S2, S3 y S4. Fíjense que todos los polos tienen módulo 1, ¿sí? Pero diferentes fases. 45 grados, 225 grados, 135, ¿sí? Y 315, ¿no? Ahí están los polos. Vamos a n igual a 3, y todos, por supuesto, van a caer en un círculo, en un círculo van a caer todos los polos. ¿Se ven? Es decir, todos los polos, a medida que aumenta el grado del polinomio, caen en un círculo. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Nos sirven los polos que están a la derecha, en el plano derecho? No. No, porque por Laplace, si antitransformamos, producen indeterminaciones, tienden a infinito y harían inestable una función. Pero de todas maneras nosotros sabemos que los polos de esta función son concéntricos al origen y forman un círculo de radio unitario. Ahí tenemos todos los polos. Ahí están las dos raíces, ¿no? Para n igual a 1. Eso se expresa en forma binómica de esta manera. 1 más J0, menos 1 más J0. Y interesa solo la que tiene la parte real negativa, por lo que acabamos de decir, por el tema de la estabilidad.
¿sí? Y si se construyera con n igual a 1, la función de transferencia, con estos polos, sería esta la expresión. Y esta sería la función. 1 sobre s más 1. ¿Les queda claro, no? ¿Por qué? Porque esta era la función primaria. Si tenemos dos polos de los cuales se eliminan de mi plano derecho por una cuestión de estabilidad, y reemplazamos, y queda solamente el de la izquierda, y la función de transferencia va a ser 1 sobre s más 1. Para n igual a 2 hacemos lo mismo. Para n igual a 2 son 4 los polos de los cuales vamos a desechar 2 de mi plano derecho, ¿sí? Y si reemplazamos acá la función, nos va a quedar esta función de transferencia, de grado 2, 1 sobre s cuadrado más raíz de 2, s más 1. Fíjense, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos encontrando los coeficientes que eran incógnitas. ¿Se acuerdan que los a sub i, los coeficientes del polinomio denominador, encontramos valores ya en función de esta función de aproximación de Butterworth? Y formulamos una tabla, ¿sí? Esta va a ser una tabla donde el grado 1, esta es la función de transferencia, grado 2, esta es la función de transferencia, polinomio grado 2, grado 3, una función de transferencia con polinomio grado 3 y sus coeficientes, ¿ven? Y grado 5 tenemos los coeficientes, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos a tener esta tabla, que tenemos los valores ya encontrados, cuantificados, los coeficientes, a través de la aproximación de Butterworth, y la tabla original, que nos veníamos por acá, ahí está, ¿sí? Que era la tabla que nosotros la sacábamos en forma genérica por el modelo de la teoría moderna de filtro, donde los coeficientes estaban en función de los valores. Si nosotros comparamos la tabla 1 con la tabla 3 que les acabo de mostrar, donde tenemos los valores cuantificados, igualamos el polinomio denominador, van a ir saliendo los valores de los componentes del circuito. ¿Me siguen? ¿Cómo es la cuestión? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, pero sí venimos bien, profe. ¿Venimos bien? Sí, Bueno, un rejal sí. bueno. Entonces, ¿qué es lo que les he propuesto hasta acá con la teoría moderna de filtro? En definitiva va a ser más sencillo todavía, porque hay tablas, ¿sí?, donde la teoría moderna establece que la función genérica de aproximación es esta, donde ahí están los valores, esto lo elijo yo, ¿no? El grado, si n va a ser igual a 1, 2, 3, esto va a depender de la cantidad de componentes que tenga el filtro. Sabemos que cuanto mayor es el n, mayor es la cantidad de elementos que tiene el filtro y mejor es la aproximación. ¿Queda claro? Pero matemáticamente es un poquito más trabajoso, ¿no? Para encontrar todos los valores. Pero no hay problema. Y dentro de la aproximación, la primera que vimos en la clase de hoy es Butterworth, ¿sí? Que para esa misma tabla, que consiste Butterworth en dar esta función, esta es la función de Butterworth. Butterworth dijo, con esta función, con este polinomio lo aproximamos bien al cuadrado, al gráfico de atenuación del filtro ideal. Lo vamos a aproximar por una función de este tipo, polinómica de este tipo, que obedece a este valor. Y lo cuantificamos,
¿sí? Lo cuantificamos y llegamos a encontrar esta tabla, donde fíjense, si tengo un componente, tengo los coeficientes determinados. O sea que el coeficiente es 1 y acá es 1. Si tengo dos componentes, el grado del polinomio es 2, y tengo acá coeficiente 1, raíz de 2 y 1. O sea que tenemos todo. Y comparando esta tabla con la tabla 1, podemos sacar los valores del circuito. ¿Quieren ver un ejemplo? Bueno, Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve ahí? no. ¿No se ve? No me digan que tengo que salir y No. otra vez compartir, ¿no? ¿Sí? ¿Qué están viendo? La tabla. la tabla 3. No, listo. Tengo que dejar de compartir y volver a... Muy bien. Gracias por avisar. Vamos a compartir y vamos a compartir. ¿A dónde está el... Ahora, Ahora Sí, sí, ahora profe. sí. Ahora sí se ve el ejercicio. bueno, es tan simple como esto, es decir, lo que se les va a pedir para calcular un filtro pasabajo de Butterworth. Acá le dan n igual a 3, ¿sí? La resistencia de carga es 30 ohms y la frecuencia de corte es 1000 Hz. ¿Sí? Entonces, bueno, si tiene n igual a 3, tiene 3 elementos. O sea que el esquema que ya vimos en la teoría es 2 inductancias y un capacitor, ¿no? Por eso es pasabajo. Entonces, bueno, fíjense que igualamos el contenido. Para n igual a 3, vamos a la... No se los puedo hacer ver porque tengo que volver a dejar de compartir todo, pero acá lo que estamos comparando es la tabla 3, que ya tiene los coeficientes para n igual a 3, ¿sí? Con la tabla 1, que es la tabla general de la teoría moderna del filtro. ¿Lo ven? Entonces, van planteando ecuaciones, es decir, L2 por L3 por C2 es igual a 1. Acá está el coeficiente de S al cubo. ¿Está? El segundo coeficiente es L3 por C2 igual a 2. El tercer coeficiente, L2 más L3 igual a 2. Ahí está. Bueno, ¿cómo arranco? Haciendo L3, poniéndolo en función de L2. Es 2 menos L2. Y ahí voy a reemplazar después ese valor de L3 acá y saco ese C2, y ya con C2, L2 y L3 saco todos los valores. ¿Me entienden? En definitiva, tengo los valores 0,5, L3 1,5, C2 1,33. Pero son valores normalizados, ¿sí? Porque la tabla, esta tabla, que me da este valor, y este valor son normalizados. Entonces hay que desnormalizar. ¿Y se acuerdan de la fórmula de normalización? Es decir, para la inductancia es la resistencia por L normalizado sobre la frecuencia de corte. Estas son las fórmulas que vimos en las clases anteriores, están en la presentación. La capacidad lo mismo. Aplicamos esta fórmula de desnormalización, ¿sí? Y bueno, ahí está el valor de resistencia. Por ejemplo, para L2 el valor de resistencia es 30 ohms. Por la L que nos dio normalizado 0,5, y por la frecuencia de corte, que es 2 pi por 1000, que es 6283 radianes por segundo. Y acá nos da el valor en milihertz, 2,30. Lo mismo hacemos para L3. ¿Sí? Aplicamos la misma fórmula.
Y para capacidad cambia la fórmula, es C normalizado sobre R por omega C. ¿Sí? El C normalizado es el 1,33, que lo tenemos acá, por 30 ohm por 6.283, 7 microfarads. ¿Vieron qué simple? ¿Eh? Sí, profe. Sí, Muy simple. Yo diría demasiado. Muy fácil esto. muy fácil para cuarto año. Muy fácil para cuarto año, ¿no? ¿Qué les parece? Es fantástico. Es maravilloso, o sea, poder diseñar un filtro que aproxime una señal ideal, lo máximo que se puede. Hoy en día está bien, para un examen parcial donde utilicemos calculadora nada más, está bueno que nos den grado 3 nada más y pare de contar, pero con los medios que tenemos ahora en cálculo, MATLAB, aplicaciones, podemos darle el orden que querramos y podemos aproximarlo como querramos. ¿Se entiende? Y por supuesto, mayor es la cantidad de componentes que tenemos que ponerle al filtro, mejor es la aproximación y tiene esas características. Planicidad en la banda pasante y de acuerdo al orden voy a tener ese corte, ¿no? Bueno, esto es un filtro por aproximación de Butler. Sencillo de calcular. La idea es que la clase que viene veamos el otro tipo de filtro por aproximación de Chebyshev. Vamos a establecer las diferencias. Y los más usados son esos dos, a pesar de que hay otros más. Y después vamos a establecer las comparaciones. Pero en definitiva nos plantamos acá porque venimos viendo para el diseño de filtros, para el diseño y el análisis de filtros, una teoría clásica donde tenemos preestablecidos los filtros, sea pasa bajo, pasa alto, pasa banda o elimina banda, a través de filtros de K constante, y si lo queremos mejorar, lo mejoramos con el M derivada. Hay un factor M que ya sabemos cómo calcularlo, y mejora. Y ahora estamos viendo que una aproximación que aproxima al gráfico ideal del filtro, que es un cuadrado, ¿no? Normalizado. Que obviamente las aproximaciones pueden ser los más certeras que dispongamos, porque ¿de qué depende? Y depende de la naturaleza del problema que tengamos que resolver. Es decir, si solamente vamos a estar haciendo un filtro paso abajo para un dispositivo donde no requiere demasiada sensibilidad, ¿qué sentido tiene que le pongamos 10 componentes al filtro? Encarecemos el dispositivo, ¿sí? Le damos una aproximación al paso ideal del filtro en exceso, y ustedes saben, como ingenieros siempre estamos caminando con un fino equilibrio por una cornisa entre la relación costo-beneficio, ¿no? A ustedes nadie le va a decir que diseñen el mejor dispositivo, sino le van a pedir el diseño de un dispositivo que resuelva un problema. Y ustedes son los que van a tener que caminar por esa cornisa entre la relación costo-beneficio, porque si van a plantear algo prácticamente ideal, con una cantidad X de componentes y sumamente caro, ¿no? Antieconómico, todo lo más probable es que le vayan a decir que no. ¿Está claro? Entonces, Sí. para eso es que trabajamos como ingenieros. Es decir, realmente, a ver, así como el ingeniero civil, ¿sí? Si tiene que levantar un edificio, ¿sí? Y en el cálculo le da ¿sí? que el diámetro
hierros del 12, ¿sí? Y él no va a decir, es mejor el hierro del 16, porque con esto me aseguro más, tengo un mejor coeficiente de seguridad, o le doy... No, porque la cantidad de hierro que lleva le encarece la obra, todo, y cuando va a plantear el presupuesto, el cómputo del presupuesto, lo sacan volando, porque no dan Entonces, ahí está la tarea del ingeniero, de optimizar la relación costo-beneficio de acuerdo a la naturaleza del problema resuelto. ¿Está claro? Bueno, esas son las competencias que tienen que desarrollar ustedes, porque ahí está la diferencia entre basarse solamente en el conocimiento. Desde el punto de vista del conocimiento, yo diría, bueno, diseñamos un filtro de orden 20, ¿sí? Le ponemos 20, y sabemos que estamos muy cerquita de la función ideal del filtro. Bueno, pero si no tenemos en cuenta aspectos como el costo, dónde se va a utilizar, para qué se va a utilizar, no tiene sentido nuestro diseño. ¿Eh? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, quiero escucharlo en esta parte ya final de la clase a ustedes, si tienen alguna duda. No, profe, yo no tengo ninguna duda. ¿No? ¿Está todo entendido? Sí, profe, está claro. Sí, está bastante claro, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, siendo así, ya pueden empezar a explicar las aproximaciones de Butterworth que les plantea el profesor Carlos Vaca. Y bueno, que Dios los ayude. ¿Mm? ¿Sí? Ahí me, ahí me, ahí me tiran emoticones ahí. Me hacen reír. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. Eso es todo por hoy. La clase que viene vamos a ver ceviche y vamos a avanzar. ¿De acuerdo? No se descuiden con la materia, Bueno, recuerden profe. que es larga. Es larga. Cualquier tema puntual, plantéenlo en el práctico, en el teórico, pero no se dejen estar. ¿Eh? Y bueno, nos Bueno, vemos si Dios quiere a la próxima clase. nos vemos, profe. Que ande Chao, bien. profe. Bueno, profe, Que que le anden vaya bien. bien. Estudien, cuídense Hasta mucho. luego. Hasta luego. Igualmente, profe. Cuídese. Muchas gracias.